Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí hoy día vamos a otro sector, vamos a otro distrito minero, a Chañarcillo. Chañarcillo, ya años atrás fuimos. Hoy día, claro, vamos a revisar algunas minas emblemáticas. Y hoy día la Colorado. Bien, hay primero una pequeña advertencia. Nunca entran a este sector de las minas en forma sin conocimiento. En los videos míos se ve, yo estoy andando ahí con el vehículo, con el Watts, que obviamente es un vehículo bastante bueno para eso. Pero en realidad no es la verdad así tal cual. Yo conozco el sector desde años y en realidad hasta hoy primero voy a pie para ver, para revisar los caminos. En realidad es un laberinto de caminos y muchos no van donde uno piensa y sin conocimiento hasta podría perder su vehículo porque simplemente no se puede volver. Es complicado ahí. Los caminos son regulares ahí en este sector, completamente. Y ni hablamos de una situación especial, ¿no? Un accidente, o no sé, una pana, un freno, que falta. Entonces, no entran aquí solo sin conocimiento. Yo, por si acaso, yo tengo cartas, antecedentes y claro, todo el conocimiento de los años donde yo estaba ahí en este sector. Bien, entonces, vamos a ver el video de hoy de la Colorado. La mina se ubica en la ladera del Cerro Chañarcillo, a 1079 metros de altitud. Todo el diseño constructivo refleja una limitación esencial de espacio. El camino de acceso actualmente se encuentra en estado regular y solo es transitable con vehículo 4x4, idealmente con caja reductora. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estoy de nuevo, ahora en Chañarcillo, en la mina Colorado. La mina Colorado, claro, trabajó en la misma veta Colorado o San Francisco, la segunda veta que encontraron después de la descubridora, ¿no? Un par de metros, no es tanto, 500 metros, 400 metros de distancia, otro lado de un lomo ahí, ¿no? Y ahí vamos a ver la mina Colorado, que realmente tiene una historia bastante particular. Bueno, primero hay que indicar la Colorado. No encontraron rápidamente, es una, digamos, mina de la segunda generación. Significa segunda generación, comienzo estaba bastante deficiente, digamos, con déficit, no tenía mucho éxito. Los dueños lo vendieron y claro, los accionistas, inversionistas nuevos en 2 meses tenían el gran éxito. Aquí dice mina Colorado, la entrada todavía está. No vamos a entrar aquí. No, o sea, no es la entrada oficial. ¿No? Yo sospecho es una segunda. ¿No? Porque los oficiales lo taparon y vimos abajo cómo son los oficiales, ¿no? Hoy vamos a ascender a una mina que fue muy importante en su época, la Colorado. La cantidad de ruinas, piques y senderos es prácticamente infinita. Uno no sabe por dónde comenzar. La Colorado destaca por un diseño bastante particular, con muros gigantes y sorprendentemente redondeados. Claro, lo más simbólico allí de la Colorado es este muros redondeados. Bueno, ahí podríamos discutir eso, ¿no? El primer intento de la Colorado no tenía mucho éxito.
y las inversionistas nuevas lo lograron en 2 meses, podría ser que un cambio de paradigma, yo creo más de eso, y ahí funcionó porque se entendieron 1838 era, donde la Colorada se convirtió en algo próspera, digamos. Ahí vemos, vamos a hacer vuelta y ahí vamos a subir capaz un poquito la cantidad de pircas, de muros, pero enormes acá. Eso no tiene comparación casi acá. Bueno, tienen así, uno mira por allá, por ahí. Si uno está arriba no lo ve, pero ahí sí. Hasta aproximadamente 1836 la mina era de pequeña escala y no había entregado buenos resultados, a pesar de estar emplazada sobre la veta San Francisco. Ese año, el ingreso de nuevos inversionistas impulsó un proceso de fuerte tecnificación y apenas 2 meses después del cambio de propietarios ya se comprendía plenamente el potencial de la faena. Se abrieron entonces importantes masas de mineral argentífero en cantidades pocas veces vistas en el distrito. El científico Ignacio Domeyko señalaba que hacia 1846 era la mina con mayor producción de plata de todo el distrito Chañarcillo. A partir de la década de 1860, la producción se mantuvo alta y relativamente estable. La tecnificación continuó avanzando, lo que permitió trabajar con leyes más bajas sin perder rentabilidad. En 1869, la mina La Colorada produjo 3.900 kilogramos de plata fina, convirtiéndose en la 4ª mina más productiva del distrito y aportando casi 9% de la producción total de Chañarcillo. Ese año trabajaban 115 personas en la faena. Todo un poco con problema de espacio. Hay que indicar al fondo, después de esta inversión, del éxito, la Colorada llegó como 4ª, 5ª, depende del año, más importante del distrito. Y eso es mucho, porque la vida útil de estas minas tampoco era eterno, tampoco había mucha fluctuación en el ranking, digamos, ¿no? Durante los años, pero la Colorada siempre se quedó como 4ª, 5ª, creo si no me equivoco, un año casi 4 toneladas de plata, y eso no es menor, ni hoy y no en esta época, ¿no? La mina La Colorada explotó la veta del mismo nombre, también conocida como veta San Francisco. Lo particular de este yacimiento era la intersección con otra estructura mineralizada, un crucero de vetas, lo que generó un enriquecimiento extraordinario. En ese punto de intersección se descubrió un bolsón mineralizado de aproximadamente 2,50 metros por 1,66 metros y 5 metros de extensión, con leyes que alcanzaban hasta un 7,36% de plata. Los minerales predominantes eran cloruros y clorobromuros de plata, contenidos en una matriz arcillosa con cantidades significativas de carbonatos. A unos 60 metros de profundidad adicional, la mineralización apareció asociada a plomo y carbonatos, con leyes que también alcanzaron hasta 6% de plata. Un rasgo particularmente llamativo era el intenso olor a cloro presente en estos sectores.
La mina La Colorada constituye un buen ejemplo de la transición del distrito de Chañarcillo desde una minería relativamente básica antes de 1838 hacia una explotación de alto nivel tecnológico. La innovación no solo se manifestó en las metodologías de la producción, sino también en la comprensión geológica. Mientras anteriormente se buscaba la plata principalmente donde un manto interceptaba la veta San Francisco, en el caso de la Colorada se comprendió que la intersección de dos vetas también podía generar concentraciones de alta ley. Ruinas, estoy justamente encima de la mina. Siempre tengan cuidado, las bocas históricas están tapadas principalmente, como aquí se ve, y los que se ven son secundarios, ¿no? de mala fe, digamos, de mal momento después, ¿no? Para robar mineral en realidad, ¿no? Después, ¿no? O para buscar mineral también. Hay que indicar, Chañarcillo un buen tiempo era un Eldorado. Para los coleccionistas entraron ahí los años 30, 40, 50, ¿no? Era bien común, ¿no? Pero mejor ahora no, porque es un laberinto sin salida. Aún más encima, antes todo como se ve eso era mucho mejor habilitado, ¿no? Aquí se ve bien, los peldaños ya no están, las para ayudar, las maderas se sacaron, ¿no? Puentes, ¿no? Aquí en la Colorada, unos pocos últimos senderos accesibles acá, más o menos accesibles, ¿no? Pero ahí se nota que con qué dedicación hicieron las obras, ¿no? Ahí se nota, ahí abajo, ¿no? Por si acaso una cantidad de escoria acá, no menor. Entonces está la fundición acá, vamos a ver. Claro, hay, ¿no? Cerámicas, aquí una fundición y aquí el precioso sendero. Vamos a caminar un poquito. ¿No? Y una vista pero perfecta. Ahí también tenía, pero una vista preciosa. Y ahí uno nota también la dificultad aquí de la morfología. Este pendiente aquí no es menor. Vamos a seguir caminando por lo menos hasta la construcción allá. Perfecto, una obra realmente perfecta. ¿No? Ahí están otras construcciones. El patio. Bueno. Vamos a hablar de la eficiencia o vamos a hablar cómo funcionaban estas minas 1860, 1870. Tenemos datos estadísticos. Eso es una gran ventaja. Tenemos la cantidad de gente que trabajaron ahí, tenemos la cantidad de material extraído de los minerales, de las rocas extraídas por mes, por año, y tenemos la cantidad de plata fina producida por mes, por año. Hay que juntar nomás los datos y hay que calcular. Primero podríamos calcular la ley.
¿Cuánto tenían en su depósito? Ojo, este cálculo es un poco diferente como entendimos la ley de un depósito hoy, pero podríamos ver el material extraído versus plata fino producido. En el caso ahora de la Mina Colorada 1869, tenemos material extraído mensualmente 180 toneladas por mes. Además, tenemos anual una producción de plata fina de 3,9 toneladas, entonces 3.900 kilogramos de plata fina. Eso hay que claro también poner en mismo orden, en mensual. También tenemos la cantidad de personas que trabajan en la mina, 115 personas, sean administrativos, serían jefes, serían mineros, eso es otra pregunta. Pero ahora, primero la ley, ¿no? Si hagamos esta idea, plata fina producida versus material extraído, vamos a llegar a una ley de 0,37%. Eso es para hoy mucho. Por si acaso serían como 3.700 gramos por tonelada. Hoy día un depósito de plata de 200 gramos por tonelada es un buen depósito, hasta con menos. Pero en esta época, 0,37%. En el contexto chañasío, eso era poco, por si acaso. Eso era poco. Otros tenían 0,8, 0,9 y más capaz. Pero eso era una faena la colorada, una faena de alta producción, entonces de alta tecnificación. Y eso vamos a ver por qué. Entonces, la ley era normal, regular, bajo para esa época. Hoy no, hoy otro cuento. Pero tenemos ahora, podríamos, como conocemos la cantidad de personas, como un promedio, calcular la extracción de material por persona. Y ahí vamos a llegar a 900 kilogramos por persona. Y eso es mucho. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una mina, de una ley normal, regular, nada espectacular, y una cantidad de 900 kilogramos por mes extraído por persona. Por si acaso, en otras minas, en la misma época, en Chañasío, llegaron normalmente a 200 kilogramos por persona y mes, mucho menor. ¿Qué dice eso? Que dice que esta mina tenía una extrem buena tecnificación. El trabajo de las personas era muy eficiente, 900 kilogramos por mes de material extraída. Entonces tenían una eficiencia de explotación muy, muy alta en vista de personas. Aunque el depósito no era un gran depósito de alta ley, como claro, uno podría pensar un depósito que tiene pura plata y con 5 personas ya está suficiente. No, era un depósito normal, hasta con ley bastante baja regular, digamos, pero igual lograron. Eso podríamos ver con estos datos, claro, con toda precaución en la estadística. Incluye administradores, jefes, contador, gente que no al fondo participan en la producción, pero no importa. Para todas las empresas de esta época debería ser lo mismo, ¿no? Entonces, 900 kilogramos de material extraído por persona era sí un logro de eficiencia. Era sí una manifestación de una tecnología bastante avanzada. La conclusión. Podríamos definir la mina, la Colorada de Chañasío, tenía 3 fases en su vida. La primera fase de su descubrimiento hacia 1838, casi sin producción, una mina estéril sin éxito, fracaso total. La segunda fase, la inversión logró para encontrar el depósito riquísimo. Grandes masas, bolsones, cruceros, otra idea realmente
una fase de explotación gigantesca. Pero eso no duró para siempre. Ahí llegó la tercera fase, la fase de consolidación de la mina. A partir de 1860, leyes regulares bajas, pero alta eficiencia, alta producción y alto éxito al fondo. La quinta o cuarta mina más exitosa, más productiva de Chaniacio. Entonces, eso eran las tres fases de la mina La Colorada de Chaniacio. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá les gustó. Chao, hasta la próxima semana.